¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente a nuestra cita de hoy para escudriñar la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. No olviden tener allí su Biblia al lado, una hoja para apuntar los textos, para ver si las cosas que se dicen aquí son aprobadas a la Biblia, a la ley y al testimonio de Jesucristo. Esta ocasión vamos a escudriñar un tema que para mí es algo urgente, vital, es algo que tengo en mi corazón y que lo vamos a analizar con la ayuda de Dios. Antes que nada, busquemos a nuestro Dios con deseo de encontrarlo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, hoy como en las veces anteriores, queremos escuchar tu voz. Que tu voz hable a nuestros oídos, pero sobre todo a nuestros corazones. Existe una preocupación muy grande en mi corazón y es acerca de los niños y de los jóvenes en el tiempo del fin. Padre Santo, Satanás está peleándolos y pareciera que Satanás está arrasando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y aún a los padres. Por eso, en esta oportunidad, queremos escuchar tu consejo, tu amonestación, de tal manera que si hay algo que se pueda salvar, hogares, padres, jóvenes, niños, que podamos salvarlos a tiempo. ¿Cómo te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos hagas entender el peligro que corren nuestros jóvenes y nuestros niños, nuestros hogares en el tiempo en que estamos? Ahora más que nunca, Dios, necesitamos hogares santificados, jóvenes dispuestos a amarte y a servirte, niños, prepararlos para la hora de la prueba. Sin embargo, vemos que Satanás está arrasando los hogares. Por favor, Señor, desciende de lo alto y ayúdanos a comprender de qué manera podemos colaborar contigo para salvar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Desciende, por favor, y acompáñanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, hermanos, desde hace mucho tiempo, tengo la intención, tengo algo en mi corazón que pesa mucho. Tal vez porque he trabajado con jóvenes y niños prácticamente gran parte de mi vida. Y puedo comparar mi generación cuando yo era niña con la generación cuando a mí me tocó comenzar a trabajar como maestra y la generación de niños de hoy en día. Y les digo que francamente me siento demasiado triste al ver la condición de nuestros niños adventistas y ya no digamos de los niños no adventistas. Se han perdido valores,
se han perdido buenas costumbres y sobre todo se ha perdido el conocimiento de Dios. Vamos a lo que es nuestra cita bíblica, que será la base para el estudio en esta ocasión. Ubiquémonos en Jueces. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Y leemos lo siguiente. Josué había despedido al pueblo y los israelitas se habían ido cada uno a posesionarse de su herencia. Esto es cuando Josué introduce al pueblo de Israel después de 40 años en el desierto, lo introduce a Canaán, reparte las tierras y ahora Josué despide al pueblo y el pueblo se ubica cada uno en su lugar. El pueblo había servido, yo quiero que pongan atención al marco histórico de esta cita. El pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los que habían visto las grandes obras que el Señor había ejecutado por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años y lo sepultaron en su herencia en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Ahora leamos el 10. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Qué tremendo, hermanos. Tremendo de verdad. Estamos hablando cuando Josué, el que sustituyó como caudillo a Moisés ante el pueblo de Israel, estamos hablando de Josué, muere, y después que muere Josué y todos los ancianos que habían estado con él, muere esa generación. Aquí dice que se levantó otra generación de israelitas, hermanos. Después se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. El pueblo especial de Dios, el que Dios sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto, el pueblo que había sido sustentado por 40 años en el desierto sin que les faltara nada. Josué logra introducir a poquitísimos y mueren ya en la tierra prometida los ancianitos. Y dice aquí, hermanos, que se levantó otra generación que no conocieron a Jehová. A la muerte de Josué se levantó otra generación que no tenían idea de quién era el Señor ni lo que él había hecho por su pueblo. ¿Qué falló aquí, hermanos? Saben que una de mis situaciones más difíciles que me ha llevado a preparar algunos temas es, y les lanzo la pregunta, y les lanzo ¿qué podríamos decir? La inquietud también a ustedes, es que
Cuando Dios destruyó a través del diluvio a toda aquella generación, de toda esa generación, porque habían millones y millones, solo se salvaron 8 personas adultas. ¿Por qué? No eran jovencitos, porque los hijos de Noé ya estaban casados y se metieron con sus esposas al arca. Y los niños y los jóvenes de aquella generación, hermanos. ¿No que los niños son inocentes? Sería una injusticia que Dios no haya salvado niños lindos, inocentes, regordetes, chulos, de todas las edades, jóvenes. ¿Qué pasó? ¿Por qué ningún niño se salvó, hermanos? Y saben ustedes que hoy en día yo estoy con un pesar en mi corazón, porque yo veo que los niños y digamos fuera de la iglesia, pues ya se saben las influencias. Pero hoy en día aún los niños en nuestras iglesias, hermanos, no se emocionan con Jesús. De ahí que en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos a punto de experimentar la angustia cual nunca fue, el pueblo de Dios, los hogares de Dios, los hogares adventistas deberían estar consagrándose con sus hijos. Y lo que yo veo es cada vez más disipación espiritual. Le quiere uno emocionar a los niños con la historia de José, con la historia de Abelito, con la historia de Daniel. Ay, no. Y ya vamos a hablar algunas de las razones de esto, hermanos. Pero primero vamos a ir al registro bíblico. Y al registrar la Biblia, tal vez podamos entender por lógica si nuestros niños están a punto de salvarse o a punto de perderse, cuando la gracia del Señor, cuando los acontecimientos finales están explotando en nuestra propia cara. La juventud en el tiempo del fin, como que se está repitiendo la historia, como que se está levantando una generación nueva dentro de la iglesia que no conocen a Dios, ni el poder de Dios, ni nada acerca de Dios. Voy a hablar acerca de la juventud, de lo que está pasando con nuestros niños en el tiempo del fin. Pero será justo hablar de la juventud en el tiempo del fin, de los niños en el tiempo del fin, sin hablar de los padres en el tiempo del fin. ¿A quién regaño primero? Es una broma, hermano. ¿A quién me dirijo primero? ¿A los niños, a los jóvenes, o me dirijo primero a los padres? Dios trae un tremendo mensaje para ambos grupos. Hagamos un poco de historia entonces, y veremos si la conducta de los padres tiene que ver con la conducta de los hijos. Mire, yo estoy consciente de que a pesar de que se eduquen los niños de la mejor manera, al final cada individuo toma su propia decisión. Pero debemos estar bien ciertos, bien seguros, que como padres, como maestros, aún como miembros de la iglesia, debemos de presentar una lucha decidida a favor de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y los primeros implicados en el proceso educativo son los padres. Y lo vamos a ver. Hagamos una historia.
aprendiendo de la historia. Si ustedes me acompañan a mí a Primera de Corintios 16, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Primera de Corintios 10, 6. Dice la palabra de Dios. Perdón. Primera de Corintios 10, 11. Estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los tiempos. Todo cuanto está escrito en la historia bíblica, hermanos, todo lo que pasó desde Génesis a través de toda la Biblia, ha sido escrito para nuestra amonestación, para que aprendamos del pasado, para que no se repitan las historias, especialmente en el tiempo final. Ahí dice, estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los tiempos, al fin de los siglos. En los tiempos bíblicos se dieron algunas cosas que quedaron escritas para que nosotros aprendamos de ellas y no se repita la misma historia. Así podemos ver, hermanos, algunas cosas tristes que nos pueden dar una pista tremenda para corregir lo que haya que corregir. Como señal de los tiempos, en Mateo 24, en Mateo 24, como parte del sermón del sermón profético, en Mateo 24 está considerado el marco completo sobre el tiempo del fin y las señales. Y nosotros podemos leer algo como esto. Mateo 24, 37. En adelante. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren, este texto a mí me suena en mi mente y por eso he preparado este tema, hermanos, porque como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí dice, en los días antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Saben que cuando yo, no sé, siempre he tenido eso de salvar, de querer ser un instrumento de salvación, desde niños, jóvenes, adultos, viejecitos, pero cuando se habla de niños, tal vez porque Dios me hizo maestra, ¿verdad? Pero yo me compunjo mucho. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Ahí describe. Pero en el arca, hermanos, no habían niños salvos. No habían jóvenes salvos. ¿Será que así será en los días nuestros, hermanos? Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo. ¿Será que no van a haber niños salvos, hermanos? ¿Y saben por qué me da una aflicción tremenda? Porque aparentemente, hermanos, los niños son inocentes, son lindos y Dios
los tiene que salvar por inocentes y lindos. Pero otra vez la pregunta en mi mente, ¿no habían niños lindos de brazos en los días de Noé? ¿Por qué esos niños no se salvaron? Y la respuesta está en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 5. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, fíjese, ya en la mente, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. ¿Qué hizo que Dios tomara la determinación? Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Todo tiene que llegar a un paro. ¿Qué hizo que en aquella generación todos los designios del corazón de los seres humanos de aquella época eran de continuo solamente al mal? ¿Cómo logró esto Satanás? Y cómo los patriarcas que habían heredado el evangelio eterno en aquella época, de todos esos patriarcas, solo uno hizo el trabajo que tenía que hacer como padre. Es increíble. ¿Cómo lo logró Satanás? ¿Cómo lo está logrando Satanás hoy en día, hermanos? ¿Cómo? Como yo digo, bendito Dios, yo nací en un hogar adventista. Y he visto desde mis orígenes los cambios abruptos que se han venido dando desde aquellas épocas hasta el adventismo de hoy en día. Yo recuerdo en mi niñez, vivía en una de las ciudades más frías de mi país, aunque mi país es costa, pero en aquella época de mi niñez había una ciudad muy linda, Santa Tecla en El Salvador, en la parte central de El Salvador, y en aquella época hacían unos fríos, para nosotros fríísimos, valga la redundancia. Pero recuerdo que se programaban semanas de oración en las madrugadas. Y a las 5 de la mañana, aquella emoción, mi hermano y yo, mi papá y mi mamá, así todos acobijados, ¿verdad? Temblando, pero ahí estaba la iglesia llena, hermanos. Era una alegría. Ya a las 6:30 ya veníamos de regreso para alistarnos e irnos a la escuela. Nadie decía, ay, qué pereza. Miren, eran unas semanas de oración bellísimas. Y no por la tecnología, por las vistas, era algo emocionante. Vaya usted y cite a las personas ahora a las 5 de la mañana a ver si es cierto que la iglesia se llena y esto que estamos a punto o mejor dicho, ya hemos comenzado la parte final de la historia de este mundo. ¿Qué pasó entonces? Hemos hablado de Noé. ¿Y será que será fácil? ¿Sería que para Noé era fácil? Si todo el mundo se perdió, hermanos, ¿será que para Noé ser un padre ejemplar, ser un padre que dominó a sus hijos y que logró que ellos entraran al arca, sería más fácil para Noé que para los padres de hoy en día? Echemos un vistazo. Dice que en Hebreos 11:7, por la fe, oiga bien, por la fe, y la fe se demuestra a través de las obras. Un padre tiene que dar ejemplo por palabra y por ejemplo. Es la única manera de que su hijo copie los principios divinos. Dice
Por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no habían visto, con santa reverencia, reverenciar a Dios y darle gloria. Con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Obviamente, este hombre, Noé, no solamente fue un pregonero de justicia de la boca hacia afuera, con buenos sermones. Por la fe obró. Y sus hijos se convencieron y salvó a su familia. Es interesante ver estos ejemplos bíblicos. Abraham. ¿Qué dice la Biblia de Abraham como padre? Génesis 18, 19 dice: porque yo lo elegí. Y en otras versiones dice: porque yo lo conocí. Porque para que mande a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, después que él haya muerto, que la generación siga adelante con los mismos principios. Que guarden el camino del Señor. ¿Saben que cuando se habla del camino del Señor, se habla de los mandamientos de Dios? Para que guarden los mandamientos del Señor, el camino del Señor, y practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. Dios había hecho lindas promesas a Abraham. Pero para que Dios cumpliese esas promesas, Abraham tenía que cumplir un pacto de amor con Dios, caminar él y caminar su familia, aun cuando él hubiese muerto, que siguiera la generación sosteniendo los principios eternos de Jehová. Bueno, Génesis 12:3. Miren la promesa linda que Dios le hizo a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué privilegio para Abraham! Noé, Abraham, en todas las épocas Dios tuvo un remanente que iba sosteniendo las verdades eternas. ¿Sabían ustedes que nosotros, por esa promesa que Abraham cumplió de parte suya de creer en Dios, nosotros somos parte de la simiente de Abraham? Gálatas 3, 25 al 29. Gálatas capítulo 3 dice 26, Gálatas 26 en adelante. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Somos israelitas, somos descendencia de Abraham, no por raza, sino porque el mismo Cristo de Abraham, el mismo Jehová de Abraham, es el mismo Dios nuestro en estos momentos. ¡Qué privilegios! Y en Hebreos 11 ustedes pueden hallar: por la fe Abraham iba a sacrificar a su hijo. Igual, la fe de Abraham no solamente era de los labios hacia afuera. La fe de Abraham podía ser constatada por sus descendientes, por su vida.
de obediencia a los mandamientos de Dios. Bueno, hagamos un poquito de resumen de historia. De Abraham, la promesa pasó a Isaac. De Isaac, la promesa pasó a Jacob. De Jacob, la promesa pasó al pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel, como caudillo, Moisés al frente. Del pueblo de Israel, después de Moisés, como caudillo, Josué. Después de Josué, ya no hay un caudillo, hay jueces. Después, Josué fue el último líder único escogido por Dios para guiar a Israel e introducirlo a la tierra prometida. Pero después de eso, ya no hubo líder. Habían jueces que dirigían los aspectos de los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Entonces, sigamos la historia. El pueblo de Israel se va a Egipto en tiempos de José y ahí se queda a unos 400 años según la profecía. Pero Dios los libera con mano fuerte a través de Moisés. Nosotros sabemos. Grandes maravillas, hermanos, increíbles como para convencer a cualquiera. Pero por incrédulos, Dios los iba a meter rápido a Canaán para cumplir su promesa. Pero ellos no creyeron. Y todo ese pueblo que salió de Egipto vagó por 40 años dando vueltas en el desierto hasta que murió esa generación. Y a esa generación solo sobrevivieron Josué y Caleb, ¿ya? Y los ancianitos que quedaron murieron. Los que quedaron de los que salieron de Egipto murieron. Y mientras Josué estuvo al frente, se mencionaban los hechos de Jehová. Se mencionaban todo lo que Jehová había hecho por ese pueblo. Pero lo triste es que cuando llegamos a Jueces, que fue la lectura bíblica, en Jueces capítulo 2, podemos ver una triste historia que tan triste es que como que se está repitiendo en nuestros días. Ese pueblo especial, ese pueblo bendecido, miren lo que pasó. Dice el 8, Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaás. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. La generación que murió junto a Josué. Dice, toda esa generación fue reunida a sus padres, o sea que murió. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor ni su obra que Él había hecho por Israel. Esta es la parte triste, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué falló? Un pueblo de Dios, hermanos, que no sabía ni quién era Dios, y ni por qué estaban ahí, ni qué había hecho Dios por Israel. Eso dice la Biblia. ¿Qué falló aquí? Hermanos padres, ¿qué creen ustedes que falló? Miren, Deuteronomios 10, 12 y 13. En aquella época Dios había dado lineamientos perfectos para que ese pueblo sostuviera las verdades, sostuviera el evangelio de salvación, sostuviera la ley de Dios, sostuvieran que Jesús iba a venir a nacer
de ellos. Miren el consejo. Deuteronomio 10, 12 y 13. Miren cuál era la responsabilidad de los padres. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que lo sirvas de todo corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus preceptos que te ordeno hoy para que te vaya bien. ¿Se dan cuenta cuál era la intención de Dios con aquel pueblo? Los lineamientos estaban claros y precisos. Deuteronomios 11:1 dice: amarás al Señor tu Dios y guardarás sus órdenes, sus normas, sus preceptos y mandamientos todos los días. Ahora, ¿quiénes eran los encargados de enseñar esto? A sus hijos y sus hijos a sus hijos. Sí, hermanos, eran los padres. ¿Y qué pasó? Habían algunas razones para ser obedientes. Deuteronomio 6, 20 y 25. La palabra de Dios dice: oigan bien esto, padres, queridos padres, por favor. Dar razón de la obediencia. Deuteronomio 6, 20 al 25. Y cuando mañana tu hijo te pregunte qué significan los mandamientos, las normas y preceptos que el Señor nuestro Dios mandó, entonces le dirás a tus hijos: nosotros éramos esclavos en Egipto. Allá estuvimos, nos tenían como animales de carga. Allá estábamos hechos esclavos que ya no aguantábamos. Y los padres iban a comenzar a contar de generación en generación cómo Dios en forma poderosa los había sacado con mano fuerte. Y Él nos dio estas leyes para que seamos felices, para que seamos un pueblo diferente, especial, y nos gocemos en cumplir su palabra. ¿Por qué esta generación no sabía nada de esto, hermano? El culto familiar había fallado. Los padres tenían la orden de transmitir de generación a generación estas maravillas que Dios había hecho. Tenían el privilegio de enseñar, de contar a sus hijos, no solamente por palabra, sino que ellos tenían que dar un ejemplo de obediencia, de amor a ese Dios que los había libertado. ¿Cuántos de los padres presentes nacieron en un hogar adventista? ¿Cuántos de los jóvenes que están tal vez escuchando este mensaje nacieron en un hogar adventista? ¿Cuántos niños han nacido en un hogar adventista? ¿Y cuántos de esos niños, cuántos de esos jóvenes ya no sienten sabor a ser parte del pueblo especial de Dios? En muchas ocasiones me he preguntado, ¿a quién le es más fácil seguir siendo adventista? ¿A uno que ha nacido en un hogar adventista o a uno que ha conocido el mensaje adventista y ha venido a formar parte? Miren, a veces los padres están tan acostumbrados a la rutina, a la liturgia adventista, por lo menos del sábado, y sus hijos ven cosas diferentes en sus hogares. Es triste lo que les voy a contar, pero estando como maestra en uno de los colegios adventistas de mi país, trabajando, había un joven
que estaba en primer año de bachillerato. Y me acuerdo que ya estaban a punto de expulsarlo. Yo era la maestra orientadora. Y miren, hermanos, fue una lucha con él. Me acercaba, le lloraba y le decía, te van a expulsar. Cambia tu actitud. Mira, estás haciendo sufrir a tus padres. El papá era un líder en la iglesia. Y yo recuerdo que él solo me dijo, ay, maestra, usted ve a mi papá ahí entacuchado, con su saco, su corbata, pero lo que no saben es cómo le va a pegar a mi mamá. Ustedes no saben lo que yo estoy sufriendo. Y si me expulsan, que me expulsa y que le duela. Así como a mí me duele ver su actitud. Miren, oír esas palabras de un joven es duro. Es durísimo. En muchas ocasiones, no hay cosa más terrible en la mente de un joven, de un niño, que siendo cristianos, sus padres los vean hacer algo contrario a lo que les piden a ellos como hijos y a lo que predican dentro de la iglesia. Disculpen, padres, pero es parte de mi experiencia que me ha tocado vivir y he sufrido con eso. Yo recuerdo, y algo que me hizo perder el sueño por varias noches, Dios me permitió en un lugar de antiguo Guatemala dirigir un colegio adventista hace algunos años. Y como directora, pues uno trata de hacerlo lo mejor que puede, ¿verdad? Y yo creía que estaba haciendo lo mejor que yo podía. Pero una vez me dijo la secretaria, mire, señor, me dijo, aquí le dejaron esta carta. ¿A quién? Le dije yo, a Milton, de 7º grado. Bueno, dije yo, la voy a leer al ratito. Y bueno, pero dije yo, no la voy a leer ahora. Cuando yo leí esa carta, hermano, yo lloré. Milton era un alumno de 7º grado. Y este muchacho era testigo de Jehová. Y en su carta, muy amablemente, pero tocó mi corazón porque en síntesis la carta decía, mi respeto, señor Corey, esto, lo otro, saludo y esto y lo otro. Pero dice, quiero hacerle saber. Porque nosotros en el colegio siempre teníamos una campaña evangelística con los niños. Se llamaba La Voz de los Menores. Y los niños predicaban, los niños actuaban, los niños jóvenes, todo el mundo actuaba, predicaba. Era un programa muy lindo. Antiguo Guatemala es una ciudad sumamente católica, tremendamente católica. Y a las campañas era muy difícil que llegaran. Pero a la campaña de ese colegio, a La Voz de los Menores, teníamos que alquilar sillas. La gente llenaba ahí. Entonces había que hacer, y los muchachos por participar, pues en Biblia ganaban puntos, en varias materias ganaban puntos. Pero lo tremendo es que me dice Milton en la carta, yo no voy a participar de la campaña de La Voz de los Menores. No importa que me bajen puntos, no importa que pierda el bimestre, no importa lo que pase, yo no puedo participar con los impíos. Esas palabras. Así es que estoy en sus manos, Señor, pero no voy a participar porque es contrario a mis principios. ¿Pueden imaginarse ustedes, hermanos, lo que yo sentí? No tanto porque me dijeran impía. Yo dije, ¿dónde está un jovencito adventista que se juegue todo por sus principios? Mire, esa noche yo no pude dormir. Esa noche yo sentí una angustia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudar a los muchachos para que tengan una experiencia como la de este muchacho? Bueno,
empecé a armar programas, retiros espirituales, clases tremendas con los niños, con los jóvenes. El punto es, hermanos, hoy en día, ¿será que hay jovencitos que pueden dejar un estudio, aplazar un bimestre, fracasar un bimestre por amor a Cristo? Y lo que es más, habrán padres que les digan, no importa que usted pierda este bimestre, no podemos quebrantar el sábado, por decir algo. Fue una de mis experiencias que a mí me marcó toda mi vida, hermanos. ¿Por qué esta nueva generación no conoce a Jehová? ¿Qué es lo que falló? ¿Fallaron los niños? ¿Fallaron los jóvenes? ¿Qué falló? ¿Por qué los niños no tienen firmeza en su fe? ¿Por qué les aburren las historias bíblicas? Estamos llegando al punto, hermanos. Derribando barreras con nuestros hijos. Ese es el subtema ahorita que vamos a ver. Yo aconsejo, ahorita yo voy a narrar lo que pasó al cruce del Jordán para pasar, fue la primera barrera del pueblo de Israel para ir y poseer la tierra prometida. Nosotros estamos también a punto, estamos con un pie en esta tierra y un pie en la frontera celestial. ¿Y cuál es la experiencia del hogar, de los padres, de los hijos? Seamos honestos, hermanos. ¿Será que estamos preparados para heredar la eternidad? El pueblo de Israel se topó con varias barreras. La primera barrera fue una barrera natural. Resulta, y suplico que lean esto en Patriarcas y Profetas. Busquen el cruce del Jordán y lean estas historias que a mí me conmueven hasta los cimientos de mi corazón, hermanos. Los israelitas seguían acampando a la margen oriental del Jordán, y este río representaba la primera barrera para la ocupación de Canaán, la barrera natural. Ajá, ¿qué pasó? Saben que en esa época en que les tocó pasar el cruce del Jordán, era cuando las montañas que estaban con nieve comenzaban a descongelar y el auge del Jordán crecía en gran manera. La corriente era fuerte y tenían que atravesar el Jordán. Y saben ustedes que la orden fue: santificaos, porque mañana el Señor obrará maravillas. Santificaos. Padres, santificaos con sus hijos, porque Dios tiene que hacer grandes maravillas. Así como Satanás está acosando al mundo entero y lo está delimitando, lo está restringiendo y está a punto de estallar la tremenda crisis de los siglos, también Dios está a punto de obrar maravillas por su pueblo verdadero y genuino. ¿Saben qué pasó con la barrera? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Léanlo. Está también en Josué, en el libro de Josué. Lean en los primeros capítulos cómo fue que Dios hizo que pasara el pueblo de Israel el río Jordán. Resulta que, dijo, santificaos. Ahí está la clave. Dios le dijo a Josué: dile a los israelitas que los sacerdotes agarren el arca, que comiencen a cruzar sin miedo el Jordán. Después de unos 900 metros van a empezar a pasar los israelitas en orden. Los primeros eran los sacerdotes y el arca. Y hermanos, cuando los sacerdotes tocaron el agua del Jordán,
el río se volvió para atrás y se amontonó, yo no sé cuántos metros arriba, hermano. Y de eso el paso quedó libre y seco. El arca se tenía que quedar en medio del río, hermanos. Y el pueblo pasó en seco. ¡Qué Dios más maravilloso, hermanos! ¿Será, hermanos, que ustedes no tienen nada que contar del poder de Dios en sus vidas a sus hijos? ¿Que ellos no pueden percibir que hay un Dios maravilloso? ¿No tienen nada que contar tanto de la Biblia como de sus experiencias personales? Las barreras naturales, para Dios no hay nada que Él no pueda dominar. Ese es el Dios a quien yo sirvo. También había una barrera, una ciudad grande amurallada, inexpugnable. Estudien la caída de Jericó, hermanos. Maravilloso. Solo por andar los israelitas dando 7 vueltas alrededor. Después, alabar a Jehová, sonar las trompetas y las murallas cayeron. Nos están rodeando las murallas de Babilonia, hermanos. Algunos adventistas han permitido que esas murallas terribles babilónicas cerquen los hogares, cerquen las iglesias, cerquen la vida de los que pretendemos ser hijos de Dios. Barreras inexpugnables que parece que nada. Mire, yo a veces me llaman personas y me dicen, ore por mi hijo. Mire esto, mire el otro. Más adelante voy a compartir algunas experiencias, hermanos. Las barreras para Dios no cuentan. Babilonia era inexpugnable también, pero fue tomada en una noche, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Confíen en Dios, padres queridos. Empiecen a practicar lo que le han predicado a sus hijos. Tal vez de palabra, ya es tiempo de que los niños vean que se practica lo que se predica. Dios quería que el cruce del Jordán por Israel fuese milagroso. Por orden divina, Josué mandó al pueblo que se santificara. Debía poner a un lado sus pecados y liberarse de toda impureza. Santidad a Jehová. Ya es tiempo que en los hogares adventistas se vea santidad a Jehová. Los jóvenes están rodeados de peligros. El hogar debería ser un oasis para los niños, pero en cierta ocasión me dice un niño, no, señor, yo no quiero. Le digo, ya es tarde, hay que irnos. Yo no quiero ir a mi hogar. ¿Por qué? A oír pleitos voy. A oír pleitos, yo estoy más a gusto aquí en la escuela. Dios mío, hay niños que no quieren ya su hogar. Entonces buscan refugio en lugares oscuros, en amistades dañadas. Y después los padres, ¿qué hacen? Hermanos queridos, amigos que me oyen, hoy en día, ¿cómo es que Satanás está ganando las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes? Vea usted una sociedad de jóvenes. En primer lugar, no presentan temas realmente impactantes para el tiempo en que estamos viviendo. Que un dramita, que esto, que lo otro, hermanos. Es de llamar a santidad. Es estudiar las profecías. Número 1, programas deficientes. Número 2, hermanos. ¿Qué es lo que está poseyendo las mentes de los niños? Juegos, internet, redes sociales. Lo mejor que hace el padre y la madre hoy en día, hermanos,
es comprarle una tablet, un celular para que esté entretenido. Prefieren verlo horas y horas todo el día, chateando, jugando, pero así le da tranquilidad a usted. Y los niños quedan a merced de ¿qué? Esos juegos son satánicos. Ahí los niños, usted no va a estar todo el tiempo viendo siquiera que estos juegos, que son demoníacos, violentos y que poseen la mente, hermanos. Hace poco una persona que yo conozco, su hijo ya después de los 18 años se descompuso de su mentecita, y cuando fue y lo llevaron al facultativo, ¿verdad? Le dijeron que hace su hijo esto y esto. Dice, ahí se ha descompuesto, jugando todo el día, ¿verdad? Satanás está poseyendo las mentes, hermanos. Y no puedo concebir cómo el pueblo de Dios, los padres comprándoles tablets sofisticadas, celulares sofisticados, y al final, hermanos, el niño lo manda a hacer, ayúdenme a hacer la limpieza, como nos ponía mi papá. Nosotros hacía un listado mi papá y lo pegaba en la pared. Cory va a hacer esto, Israel es esto, a tal hora, tal cosa, a tal hora, bien, una lista, hermanos, y había que hacerlo. Ahora usted manda al niño mire, ayúdeme a hacer esto. Ya va con la cara y aquella cosa porque ha dejado de jugar. Hermanos, ¿será que nuestros niños, nuestros jóvenes y aún muchos adultos, hermanos, aún padres, pierden horas y horas y horas chateando, haciendo, viendo, pero no dedican tiempo ni al culto familiar, ni a la oración, ni a nada, hermanos? ¿Será que estamos listos para poseer Canaán? Hermanos queridos, hay mucho que hablar de esto. Hay muchísimo que hablar. Bueno, lo último, en mi país, por ejemplo, hay hermanos que ya tomaron la determinación de que sus hijos no sigan estudiando. Ahorita la tentación es comprarle, ya el gobierno ya trajo computadoras para cada niño. Es a través de la computadora y los nuevos programas educativos que el Papa hizo que todos los países del mundo firmaran y aprobaran. Es a través de eso que van a enseñar a los niños a que si él no quiere ser, si se llama Amarillita, pero él quiere ser Mario, no hay problema. Todo eso viene contemplado en los nuevos programas educativos. Yo tengo amigos que dicen, no vamos a formar parte del sistema. Si no nos graduamos, no nos graduamos, pero mire, hay jóvenes que están de parte de Dios, que sus padres están al punto, hermanos, luchando. Todavía conozco uno que otro hogar donde es alegre el culto familiar en la mañana, el culto familiar, pero pregúnteme cuántos en miles. Ni los padres ni los hijos tienen, hermanos, tiempo para estas cosas. ¿Y así queremos entrar a Canaán? Queridos hermanos, es tremenda las situaciones que están pasando en nuestro pueblo. Estamos a punto de que encerrarnos en el arca, hermanos. Y lo primero que hacen los padres, que para que no estén aburridos, no, juegue con ellos, practique con ellos, que ellos vean un ejemplo vivo de lo que usted les pide a ellos. No puede ser. Mire, yo la vez pasada también en un colegio adventista se encontraron dos niñas en el mismo inodoro, en actos no correctos, dos niñas. Y cuando se trajo a los padres, ¿verdad?, de los dos, y estuvimos batallando con eso,
La mamá le decía a la niña, cualquier cosa hubiera esperado de ti, pero no esto, lesbianismo. Y la niña se le quedaba viendo, ¿verdad? Se le quedaba viendo, hermanos. Asistían a la iglesia de vez en cuando, pero le decía, mirá, le decía, me estás lastimando lo que estás haciendo, mija. Y ella le dijo, mire que eso nos dejó a nosotros igual. ¿Sabes qué? Le dijo, ¿sabes por qué lo hago? Para que te duela. Para que te duela. Porque así como tú nos sacabas a mis hermanitos y a mí a que estuviéramos sentados en la acera y metías a tus amigos adentro y a nosotros nos dolía eso, ahora que te duela. Hermanos queridos, padres, muchas veces los niños se van a la drogadicción para que les duela. Porque hemos estado diciendo una cosa, pero haciendo otra muy diferente. Todavía es tiempo de salvar nuestros hogares. Hagamos reformas decididas en nuestras vidas. Amados hermanos, por favor. Si no, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Será posible que nuestros niños se pierdan, hermanos? ¿Será posible que nuestros niños no sientan gozo en escuchar las profecías a su nivel, las historias lindas que nos dicen que Jesús pronto viene? ¿Será posible que los niños digan, él lo está predicando, pero él vive otra cosa? Es una amonestación con amor, hermanos lindos. Es una amonestación, queridos padres. Salvemos eso precioso por una tremenda razón. Vayamos a Salmos 127, 3 y 4. Salmos 127, 3 y 4. Herencia de Jehová son los hijos. Los descendientes son una recompensa, como saltar en mano de guerrero, como saetas, en manos de guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Los hijos realmente no son suyos. Son herencia de Jehová. Y Él va a reclamar esa herencia, hermanos. Dios pedirá cuenta a cada uno de los padres por cada uno de sus hijos. Isaías 8:18 dice, aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señales y prodigios en Israel, de parte del Señor Todopoderoso que mora en el monte de Sión. Habrá un grupo de padres que dirán, aquí estoy yo y los hijos que me diste. Alabado sea Dios por esos padres. Deje de pensar en usted mismo, querido padre, querida madre. Dediquemos tiempo a los niños y sobre todo que ellos puedan ver un ejemplo en cada uno de nosotros. Miembros de iglesia, aún aquellos que no tenemos hijos posiblemente, que ya no están en edad de tener hijos, ya están grandes, es nuestro deber ser ejemplos puntuales, fieles, ejemplos hermosos de santidad para nuestros niños. Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no irritéis a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si va a castigar, que sea lo último. Hay diferentes maneras de castigos, hermanos. Con solo decirle, mire, esta parte es opcional, pero ahora usted no la va a poder hacer si no se gana ese derecho. O cometió este error. El padre debe buscar alternativas, no a la primera pegar, hermanos. Y cuando usted tenga que castigar,
arrodíllese con el niño y explíquele por la palabra de Dios que ha hecho mal y que ya probé de esta manera, ya probé de la otra. Ore, porque cuando usted ora se va a quitar. Muchos padres castigan con cólera para desatar su cólera porque le desobedeció. Ese no es el objetivo de la disciplina, hermanos. El objetivo de la disciplina es enseñarle al niño el dominio propio y que tenga fuerza de voluntad. Y es bueno que cuando ya por último usted tenga que castigar, no castigue con coraje, que ore con el niño. Y así tanto le va a doler al padre castigar como al niño recibir el castigo. No lo haga con enojo. Y luego agárrelo y vaya a caminar un poquito. Háblele de las flores, háblele, hermano. Y el niño va a entender que él tiene que mejorar. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No, también en Salmo 106:37 dice que en el pasado los padres sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios. No es que usted le compre una tablet o una computadora o un teléfono a su niño de 2, 3 años, mire, para que esté ahí. Hay niños que ya chiquitos ya no quieren jugar de otra cosa más que estar con el celular. Hermanos, si usted va a usar eso, tiene que ser muy sabio para usarlo usted, y si es que lo va a usar sus hijos, dependiendo de la edad, porque la mente está siendo poseída por las redes sociales. Sacrificaron a sus hijos a Moloc. Muchos padres están dejando que sus hijos sean criados, educados, instruidos por Moloc, por los demonios, a través de las redes sociales. ¿Cuánto daño está haciendo eso? Los niños, mire, ya ni hablan ni saludan. ¿Qué tal? Uno quiere entrar en conversación, dan la vuelta, se van, siguen en la cama con el celular. Les ha robado la personalidad. Van a permitir, miren, este mensaje, yo lo único que les pido es que busquen la dirección de Dios y le pregunten a Dios si están haciendo bien en la forma que están educando a sus niños. Queridos padres, ya es tiempo que nuestros jóvenes vean a Jesús en nosotros. Dejemos que Dios nos transforme a nosotros y luego roguemos por nuestros niños. Entreguemos nuestro orgullo a Dios. Aceptemos nuestros errores y pidamos perdón a Dios si no hemos estado actuando como Dios quisiera que actuemos. Todavía hay gracia. Y si se proponen, con la ayuda de Dios, hay que desintoxicar a los niños sobre las redes sociales, hermanos. Yo preferiría que el trabajo se haga de acuerdo a Dios. Queridos hermanos, como adventistas tenemos la educación, el libro La Educación de la hermana White, consejos para maestros y padres, con el hogar adventista. Tenemos conducción del niño, donde hay consejos directos de Dios a través de la sierva de Dios, donde podemos aprender. Somos un pueblo especial. No dejemos que Satanás arrebate los niños y las niñas y los jóvenes. Ya cuando están los niños han crecido y se han convertido en jóvenes, ya es un asunto de mucha más lucha, hermanos. Pero para Dios no hay nada que sea imposible. Queridos padres, queridas madres, miembros que tenemos que ver con los niños, tratémoslos de la mejor manera. Seamos un ejemplo
correcto, no de modas, no de pinturas, no de que el pelo parado. No, hagamos lo que tenemos que hacer. Tratemos de que tanto en contingencia como en nuestros caracteres reflejemos a Jesús y los niños puedan entender que hemos estado con Él. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Eterno y querido Padre, en el pasado se cometieron tantos errores. En el pasado, Señor, hubieron situaciones terribles, como es toda una generación que no conocía de ti, ni de la obra que tú habías hecho en favor de tu pueblo. Si hasta aquí como padres hemos estado fluctuando, hemos estado dejándonos dominar por la tecnología actualmente, hermanos, es preferible llegar sin tecnología, pero poder ser salvos. Permite que cada padre y cada madre puedan aferrarse de ti, de tus promesas, hacer los cambios que ellos necesitan hacer para que sus hijos puedan imitarlos. Bendice a los jóvenes, mi Dios. Cuánta influencia satánica, pornográfica, de todos los aspectos hay ahorita frente a ellos. Vicios, corrupción. A lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. ¿Cuántos niños en sus edades tiernas ya están dominados, ya tienen vicio en las redes sociales, en los juegos? Si hemos hecho mal, Señor, si no hemos actuado de acuerdo a ti, perdónanos. Si hemos descuidado el culto familiar, si hemos descuidado dar un ejemplo vívido de lo que es andar con Jesús, ayúdanos a rectificar nuestras vidas y a ser ejemplos vivientes para nuestros niños. No queremos que sea como en los días de Noé, donde solo se salvaron adultos y niños no se salvaron. Toma a nuestros niños en tus manos y ayuda a los padres para que luchen por sus hogares. Estamos a punto de que la gracia se cierre. Estamos a punto de que estalle la crisis económica cual nunca se ha visto, y con eso desastres naturales, desastres políticos por todas partes, y nuestros niños necesitan pie firme para sentirse protegidos por tus ángeles. Permite que esa seguridad, como padres, las podamos dar a los niños. En tus manos nos encomendamos, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su dedicación, su tiempo al escuchar estos mensajes. Si usted cree que estos mensajes pueden servir a alguien, a sus amigos, pues suscríbase para que estos mensajes les puedan estar llegando prácticamente día a día, en el tiempo correcto, y que ustedes puedan compartir y ayudar a cualquier persona que está sufriendo con sus niños, con sus hijos. Que Dios nos ayude para poder multiplicar estos consejos bíblicos a hogares que lo necesitan. Que Dios les bendiga grandemente. Es mi deseo y oración.